Buenas tardes a todos, buenas tardes queridos vecinos, funcionarios de la Municipalidad de Miraflores. Bienvenidos a todos a la quinta sesión de trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización del Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla. Vamos a dar inicio a la quinta sesión de esta comisión, que en esta oportunidad se realiza por única vez de manera pública. Saludamos la presencia en primera instancia de la comisión conformada por los regidores Francisco Javier Barrón de Iriarte, la regidora Nancy Edith Pérez González y el regidor Paolo Macía Mancher, que no ha podido venir por razones de agenda. Tenemos como asesor legal de nuestra comisión aquí presente al doctor Hernando Talavera y a los funcionarios municipales, el arquitecto José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano, el doctor Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica, el ingeniero Dante Abril, gerente de Infraestructura Pública y Sostenibilidad Ambiental, el señor Carl Mantros, gerente de Administración y Finanzas, la señora Viviana Mesa, gerente de Desarrollo Humano, la señora Sandra Bosa, gerente de Participación Vecinal, el ingeniero Julio Llamos, gerente de Planificación y Presupuesto, el ingeniero José Zamora, subgerente de Obras Públicas y Mantenimiento, el señor Víctor Vega, subgerente de Logística y Control Patrimonial, el señor Felipe Ojeda, subgerente de Deportes y Recreación, el señor David Albújar, subgerente de Catastro, el señor Julio Trujillo, subgerente de Estudios y Proyectos de Inversiones Públicas, el señor Guillermo Benavides, subgerente de Contabilidad, el señor Francisco Reategui, del Departamento de Tesorería. Y bueno, primeramente yo quisiera, y por supuesto nuestro gerente municipal, el doctor John Ampuero, y nuestra secretaria general, la doctora Gina Casanova. En primer lugar, yo como presidenta de esta comisión quisiera agradecer profundamente la presencia de todos ustedes, señores funcionarios de la municipalidad, que siempre nos apoyan y siempre están dispuestos a dar de su tiempo para poder nosotros tener una labor efectiva como miembros de esta comisión. Esta comisión, que se está desarrollando el día de hoy por única vez de manera pública, tiene una dinámica. La dinámica es la siguiente: los funcionarios nos transmiten a nosotros los conocimientos técnicos de las diferentes áreas a los miembros de la comisión. Los miembros de la comisión aquí presentes elaboran preguntas respecto a la información formulada, dudas o quizás que se amplíe la información para entenderla mejor. Y bueno, se pide el uso de la palabra a la mesa y así se va actuando de una manera ordenada. Nuestros vecinos aquí presentes que han tenido el tiempo para venir, para informarse de un tema que a todos parece que nos afecta bastante, les agradezco su presencia. La presencia de ustedes para nosotros es importante, es una presencia que no tiene voz, pero sí es para que ustedes se informen de lo que está pasando con la situación del Niño Héroe Bonilla de nuestro complejo deportivo. Como todos ustedes saben, cuando nosotros iniciamos la gestión, el complejo deportivo ya estaba cerrado, no se estaba usando las instalaciones, y cuando empezamos la gestión, la cancha de fútbol ya se encontraba con un gran forado en el gras, producto de un inicio de una obra programada por la gestión saliente. No se usaba ni la cancha ni el coliseo en aquel momento, pues existía un convenio de colaboración social y proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo en el Complejo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla. Los funcionarios aquí presentes nos brindarán la información técnica y legal de la actual situación del complejo deportivo. Los funcionarios, por ejemplo, el arquitecto José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano, nos dará una información respecto a la situación geológica del suelo. El doctor Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica, nos dirá la situación legal del inmueble. Y así sucesivamente, cualquier otro gerente que está relacionado con el tema nos podrá dar una información si así lo requirieran los regidores miembros de este equipo.
A los otros funcionarios también les agradecemos su presencia en esta reunión porque cuentan con la información adicional relacionada al tema y que serán consultados, si fuera pertinente, por los regidores de la comisión. Quisiera dejar constancia expresa del compromiso de las diferentes áreas municipales que a través de sus funcionarios ratifican el esfuerzo y el compromiso en la búsqueda de la solución a este importante tema. Muchas gracias. A continuación, vamos a ceder la palabra al arquitecto José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano, para que nos informe acerca de la situación geológica del suelo del Estadio Bonilla. Buenas tardes, señora regidora, presidenta de la comisión, señores regidores, funcionarios, vecinos, todos. Me han encomendado que repita una exposición que ya se dio, por cierto, en el pleno del Consejo. Vamos a hacer un resumen de la información que ya se ha referido a la comisión. Adelante. Lo primero que tenemos acá es que ubicarnos en el sitio. Es un terreno de propiedad municipal que tiene 3.14 hectáreas y abajo hay una referencia de una secuencia de fotos que vamos a pasar a detallar más adelante. Es llamativa la foto más antigua que hemos conseguido de este lugar, que es de 1943, donde se ve que antes de que fuera transferido al municipio y eran caballerizas del cuartel San Martín, la mitad de ese terreno eran quebradas. Adelante. Esta es una línea de tiempo que le pedí a la gerencia de infraestructura pública, que es, digamos, la secuencia timeline de lo que fue, digamos, la ejecución de este proyecto. Ahí se puede ver que el expediente técnico se aprobó en enero de 2022. El contrato se firmó en noviembre del 2022, faltando un mes para que acabe la gestión anterior. La fecha de inicio de obra fue el 15 de diciembre del 2022, faltando una semana, 10 días para que finalice la gestión anterior. Y la paralización de obra se dio el 5 de enero, por razones de deficiencias del contrato, donde se encontraron documentos inadecuados que se consultaron a OCE, eso nos los puede detallar el gerente de infraestructura, y la nulidad del contrato ya se declaró el 3 de marzo de 2023. Adelante. Estas fotos me parecen muy importantes porque son un antecedente que explica un poco lo que hemos encontrado después. Si se fijan, esta foto de 1943 y nos ubicamos un poco en el tiempo, prácticamente solo estaban urbanizados Lima, Magdalena la Vieja, Miraflores, Barranco, un poco Chorrillos, y habían varias parcelas agrícolas y han tenido en la zona, que actualmente en el extremo, digamos, sureste del estadio, había una quebrada que llevaba permanentemente agua de descarga de los riegos. Y si se fijan en la foto en el extremo inferior, esa agua llegaba al mar. Se nota la descarga permanente de agua en el mar. Ahí donde están las letras rojas que dice Estadio Bonilla Ortofoto 43. Y no había, desde luego, autopista de la Costa Verde, ni carretera. Eso nos deja claramente que esta zona, digamos, durante varios años, y cuando ha sido un valle, ha ido formando el suelo, me imagino lavando finos y generando una estructura de suelo que hace que el agua confluya en ese punto, y son lo que en Lima se ha llamado siempre como los chorrillos, que son cursos de agua de la zona continental superficial que van encontrando su mejor cauce para descargar al mar. Adelante. En el 76 ya se había transferido el terreno de las caballerizas al municipio de Miraflores y se ejecutó lo que es el primer estadio de Bonilla, y de manera consecuente este estadio se ejecutó de manera paralela a la avenida sobre lo que eran los terrenos firmes y se rellenó todo lo que se pudo esa planicie, según me refieren, con parte de la tierra de las obras de la segunda etapa de la vía expresa.
Y si se dan cuenta, abajo aparece la carretera del circuito de playas de la Costa Verde. Ni siquiera era autopista aún, pero en ese momento se cortó esa quebrada, esa descarga de agua. Luego, si hacemos un paralelo, digamos, podemos ver que de ese curso al año 2020, al 2002, ya se hizo la obra que se acabó de ejecutar en octubre del 95, no tenemos foto del 95, pero ahí se rotó la cancha y se ejecutó el coliseo encima de la zona que era la zona de descarga la zona que era la descarga de aguas. Retrocedamos por favor a la foto anterior. Este es el punto donde les decimos que hay, por el color oscuro se ve que ha habido una humedad permanente y acá se ve claramente la descarga de agua del continente hacia el mar. Adelante. Adelante. Bueno, todo eso se rellenó en el 76 y se ejecutó la carretera de la Costa Verde. Sin embargo, quedaron de todas maneras estas colinas, digamos, y estos terraplenes, si se ve, fueron parte de un relleno, digamos, artificial, pero nunca se devastaron estas colinas naturales. Adelante. Y vemos que apenas a 7 años de que se ejecutó el Coliseo Bonilla, ya se tuvo que pedir la intervención de la UNI para que haga un análisis de suelos y un estudio de reforzamiento, porque la tribuna sur del Coliseo se comenzó a hundir. Entonces, hasta donde hemos podido ver en esos estudios, hicieron unas cuantas calicatas, hicieron una inyección de concreto debajo de la cimentación superficial para intentar detener eso, y además en esta zona de acá se tenía proyectada una piscina. Me imagino que por el hundimiento de la tribuna se asustaron y cancelaron la piscina para poder ejecutar la cancha que ahora vemos que tiene un perfil hundido abajo de la superficie, digamos, general de esta zona. Adelante. Y entonces fue que hicimos un estudio con una técnica novedosa que se llama georradar. Lo que sucede es que los estudios de suelos usualmente se hacen exactamente debajo de los cimientos con calicatas para ver qué me voy a encontrar con mi cimiento. O si se hacen sin tener el proyecto previo, se pueden hacer por muestreo, pero eso es muy inadecuado porque eso es un poco horadar a ciegas. La segunda técnica se llama resonancia sísmica. Entonces uno pone un sensor, uno pone unas balizas de sensores en una línea y hace un disparo de vibraciones y estos sensores leen eso, y es como leer un electrocardiograma plano desde el punto de disparo hasta la línea, y se verifica o se contrasta con unas cuantas calicatas. En cambio, este estudio es como hacer una resonancia magnética. Este estudio hace un disparo no invasivo con líneas de sensores que hacen un disparo de ecos y se triangulan, y un software de computadora reconstruye todo el terreno sin estarlo perforando o haciendo estudios invasivos, y lo que encuentra son diferencias de densidad en el suelo. Y lo que hemos encontrado, digamos, y que nos hace, digamos, consecuencia con las fotos antiguas que han visto, es que se ha encontrado humedad gravimétrica en la zona donde está el Coliseo, donde exactamente estuvo antes esa quebrada descarga de aguas. Vale decir que cuando se hizo la obra de la autopista de la Costa Verde, se hizo, y la bajada a San Martín, ya se hizo una canalización del canal Surco-Guatica, que tiene unas cámaras en la zona del intercambio vial, y debajo de la autopista rodean el lugar de la memoria, digamos, con unas cámaras entubadas hasta el puente peatonal, donde se descarga en una cámara que sirve para regar el Parque de los Pinos, y ese canal hace una descarga hacia el mar. Eso lleva el riego superficial de los actuales parques de Lima, entubados, digamos, hacia el mar. Sin embargo, la estructura del suelo, siguiente, y tenemos la capacidad con este estudio de poner en 3D el estudio tridimensional del terreno encima de la ortofotografía, composición UTM,
y podemos ver que el agua, la humedad gravimétrica sigue circulando por donde estuvo el cauce de la quebrada. En realidad, aunque hayamos entubado el riego superficial de parques, nunca ha dejado de tener estructura el suelo, entendemos por este estudio, para conducir agua en el subsuelo, y eso es lo que ha ocasionado que se hunda la tribuna sur, que se tenga que reforzar, pero digamos es una condición de humedad permanente. Inclusive, digamos eso, si se fijan, hace un año había hundido ya la zona del Mirabet, que tiene edificaciones de poco peso, pero la ciclovía que está detrás se comenzó a hundir y fracturar también, se ha tenido que reparar, resanar para permitir una circulación segura, pero digamos ya no podemos tener la certeza de que ese suelo va a tener una resistencia, digamos, adecuada, porque cualquier ejecución de carga va a seguir, digamos, asentando esta humedad el suelo, es una diferencia de densidad. Y adicionalmente también estas colinas que tenemos sueltas fuera de la ladera, también tienen un suelo inestable y de diferente densidad. Quiere decir que esas colinas que tenemos como si fueran del Cañón del Colorado, no son algo que se tenga que conservar, ni vistoso, ni nada. Eso se tiene que derribar y se tiene que aterrazar el terreno de una manera semejante a lo que ha hecho San Isidro en el otro lado de la bajada San Martín. Adelante. Bueno, son más vistas que nos aclaran, digamos, la posición de esa franja de humedad, que de verdad es bastante grande y corresponde con lo que vimos en las fotos históricas. Sigue habiendo un curso de humedad superficial de toda la ciudad que se acumula, y en la zona donde tiene capacidad o permeabilidad ya el suelo simplemente se concentra y sigue bajando por donde bajó. Eso se hizo para una toma de decisiones de qué podíamos ejecutar acá o si podíamos seguir ejecutando lo que estaba planificado. Adelante. Entonces ahí están marcadas esas quebradas de suelo inestable, digamos, afectando, digamos, el perímetro del tramo de acantilado que da hacia la autopista. Adelante. Adelante. Entonces, si seguimos con la secuencia de fotos, podemos ver claramente ya dónde se han ejecutado las cosas, dónde estuvieron esas quebradas, qué parte del terreno se rellenó. Adelante. En el 2006 vemos el momento posterior a la reparación. Si se dan cuenta, el piso de acá tiene bloquetas, y si alguien tiene el ojo entrenado, es fácil notar que aún el piso de ese extremo está, digamos, tiene una curvatura general. Si se ponen niveles con láser uno se puede dar cuenta que sigue hundido, digamos, ese piso, y ciertamente quizás estabilizado. Adelante. En el 2011 ya se ve, digamos, que comienzan a haber fracturas en el techo, y debo entender yo que si una estructura que hemos podido ver de vigas está asentada sobre una estructura de concreto de manera fija y no móvil, si se comienza a articular el suelo de las tribunas, la estructura de acero se comienza a articular o a deformar, y eso supongo que es el efecto que ha llevado a que se comiencen a desprender las planchas de latón del techo. Adelante. Y en el año 2015 se ven franjas ya de falla en ese techo. Adelante. En el 2018, digamos, el efecto sigue. Adelante. En el 2022 el efecto ya es mucho más notorio, y esto es, digamos, el momento donde ya también se ejecutó, me parece aquí, alguna actividad. Ya no se estaba utilizando para fútbol el estadio, ya se había suspendido, entiendo, actividad en el Coliseo. Adelante. En el año 2025, esta es una foto ya más reciente sacada con los drones, ya se puede ver la falla, digamos, profundizada de esta zona del techo, particularmente el extremo sur. Y ya podemos ver la excavación que se ha hecho, digamos, con la obra que se ha suspendido. Adelante. Lo que hemos podido estimar, utilizando superposición fotográfica y un cálculo promedio aproximado,
es que se han retirado de acá 37.000 metros cúbicos de terreno. Si hacemos la superficie por una altura promedio de 5 metros, más o menos, no menos de 37.000 cubos fueron retirados del estadio. Como única primera partida u obra de ese expediente. Adelante. Entonces el estado actual, como vemos, es de esa excavación que con rampas y diferencias puede ser incluso un poco mayor, esos 37.000 metros cúbicos, y nos pusimos a ver el objetivo del proyecto original y nos llamó de verdad mucho la atención ver que era una excavación cuadrada solo para la cancha de fútbol de unos 6 a 7 metros de profundidad, que retiraba el cerco y dejaba todo el perímetro del terreno como jardines, digamos, ahí se ven en las animaciones, que dejaba con muy buen aspecto la zona frente a la avenida. El proyecto solo iba a cambiar las planchas de techo del Coliseo, pero no estaba evaluando la estructura o su permanencia. La zona de atrás también suprimió la cancha, dejaba nuevamente jardines y solo se alinearon 60 estacionamientos por el perímetro exterior, nada más. Pero sí llama la atención que se quería ejecutar, y ven las fotos, sin una intervención en el acantilado, un edificio de 2 pisos para un gimnasio en la tribuna sur y otro edificio también para otras instalaciones en la tribuna de la quebrada lateral del lugar de la memoria. Adelante. Entonces hemos tomado los planos del expediente que nos ha facilitado infraestructura y hacemos un poco ampliación de esto. Y lo que ven acá es un corte del terreno con la topografía del expediente y es el perfil DD. Este perfil, para que se note más, y se hace en los expedientes de carreteras para notar análisis verticales, se pone una escala exagerada. Esta es una escala de 1 a 5, 1 horizontal, 5 vertical. Y lo que han hecho con esa excavación, como se comentó en algún momento, es hacer una olla de barro. Han hecho una olla excavada que tiene la arista de la ciclovía elevada como 7 metros al frente de la excavación y se ha quedado, digamos, la arista del acantilado como una pared. Y esto, digamos, realmente es muy precario y era mucho peor si se colocaban acá edificaciones al filo del precipicio, cuando de acuerdo a las fotos podemos ver que la mitad de este terreno, donde están las flechas verdes, fue un relleno y se hace una proyección simple desde este punto hacia acá. Todo esto, digamos, fue rellenado en promedio, pero tiene promontorios que siguen ahí, que son verticales hasta el perímetro exterior. Entonces, nos deja claro que este expediente era realmente muy peligroso y no creo que se hayan hecho estudios de suelo, digamos, en el lugar exacto de la localización de ese acantilado, y el expediente no tenía considerado estabilizar el acantilado tampoco. Adelante. Una vista para atrás. Lo que está en línea punteada roja es lo que en realidad se debería hacer. Ya es imposible que esas tierra perdida se vaya a rellenar, y si la volvemos a rellenar tendríamos que compactarla con máquinas vibradoras y eso podría generar vibraciones que afecten al edificio del lugar de la memoria, que también tiene el suelo colapsado con fallas diferenciales y ciertamente está en el mismo peligro que puede estar el Coliseo, porque esto fue un relleno que fue una planta de transferencia de basura para que los camiones pequeños echaran basura en camiones grandes hasta que se ocupó. Entonces, de verdad, por decirlo menos, este proyecto no es adecuado para las características del sitio, y lo que deberíamos hacer es hacer un aterrazado del acantilado y asumir el nuevo nivel de terreno que nos han generado, pero a ese mismo nivel se debe desbastar el acantilado y hacer, digamos, un corte aterrazado ordenado para que ya no hayan derrumbes y tenga estabilidad del filo. Adelante. Bueno, ya estos sectores, digamos, luego de la evaluación que hicimos, se han reportado incluso a Proinversión para poder tomar interés de iniciativas de proyectos en activos.
se tendría que hacer un salón de usos deportivos múltiples en este extremo, y en la zona paralela a la avenida hacer otra instalación, pero toda la zona del acantilado va a tener que dejarse libre y sin ocupación de edificaciones. Adelante. Entonces, respecto de la foto pueden ver de 1943, lo más responsable sería ocupar este terreno con las características que se ve con un par de sectores, y si vamos a volver a ocupar la zona que fue rellenada, digamos, para hacer lo que es el Coliseo, no somos peritos de ingeniería, recién entiendo que la comisión va a pedir al Colegio de Ingenieros un perito estructural, pero no es recomendable que en un suelo de estas características se conserve, pensando a largo plazo, la inversión de un coliseo cuando necesita otro tipo de cimentación. Adelante. Y lo recomendable sería que se haga una cimentación de pilotaje profundo. Yo tuve la suerte de participar en la compañía que diseñó el viaducto Armendáriz, y si uno se fija en los planos estructurales, los pilotes de la curva mayor del viaducto están 14 metros debajo del nivel del mar, simplemente porque no hay un suelo adecuado, porque la quebrada de Armendáriz también fue una quebrada aluvial de terreno depositado y no es buena para una cimentación superficial. Entonces la técnica es hacer pilotaje, que además como técnica no es invasiva porque hace una perforación sin vibraciones, encuentra, digamos, el suelo de densidad adecuada para fundar los pilotes, pone unos dados de transferencia y recién ahí se ponen los pilares para poner una estructura de gran nivel que puede sobrepasar los niveles freáticos de la zona donde está sentado el estadio. Adelante. Bueno, eso es todo, las conclusiones que pudimos obtener de lo que pudimos evaluar con los estudios y dejar recomendaciones para lo que debería ser el siguiente proyecto en la zona de Bonilla. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Oviedo, por su informe técnico sobre la situación del suelo que tenemos en el Estadio Bonilla. A continuación, vamos a pedir el informe del Departamento Legal, a cargo del doctor Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica. Muy buenas tardes, señores regidores, señora presidenta de la comisión, señores funcionarios, público, vecinos de Miraflores. La intención de este breve informe es hacerle conocer los detalles legales de cómo estamos relacionados en relación a ese terreno, al terreno y a la obra que se había proyectado ejecutar ahí. Por eso, si me acompañan, por favor, vamos a revisarlo con algunas láminas. Adelante, por favor. ¿Cómo empieza todo este asunto? Y este asunto empieza, curiosamente, con una aprobación que se hace en el año 2019 de una ordenanza, que es la ordenanza 531, denominada Ejecución de Obras y Proyectos Públicos en función a los ingresos prediales. En buena cuenta, lo que se hizo en la Municipalidad de Miraflores fue decir, como la municipalidad tiene interés en que los privados inviertan, con cargo a los impuestos prediales que tienen que pagarle a la municipalidad, pueden ejecutar determinadas obras y eso se estabiliza a través de unos fondos que se podían llevar a un fideicomiso para poderlos invertir en el desarrollo de las mismas. Esta ordenanza del año 2019, la siguiente por favor, tiene un reglamento del año 2020 y a partir del reglamento del año 2020 es que se presenta una iniciativa por parte de un conjunto de 3 empresas, donde estaba Urbi, estaba Interproperties y el grupo Intercorp, para poder ejecutar esta acción de apoyo social. Un apoyo social que significaba, reúno los prediales de los inmuebles que tengo dentro del distrito de Miraflores, los pongo en un fondo y con ese fondo voy a ejecutar lo que Miraflores desea. Se ponen de acuerdo, adelante por favor, y resulta que esa obra que detallan es soterrar el estadio municipal, un número de metros. ¿Qué es soterrarlo? Enterrarlo. Claro, uno se podría venir a pensar en este momento cuál era la utilidad práctica para el distrito de enterrar un estadio, porque técnicamente nadie ganaba mucho con eso.
Pero lo cierto es que esa fue la obra escogida, se cogieron los impuestos prediales que están en un fondo de fideicomiso, todos los digamos, estabilizados a un momento del tiempo, desde el año 21 aproximadamente, y en base a eso se comienza a ejecutar la obra llamada mejoramiento de la infraestructura deportiva, que era básicamente enterrar el estadio. La obra inicia, como bien ha señalado el arquitecto Oviedo, a finales del año 22, cuando ingresa la nueva gestión. Ya existía un informe control que nos decía que habían algunos inconvenientes y problemas respecto de esta obra, y se comenzaron a hacer, digamos, lo que se llama el control posterior de la misma. ¿Por qué? Porque evidentemente había un tema de responsabilidad de lo que nosotros teníamos que hacer. Avance, por favor, una. Conforme al artículo 64 del reglamento de la Ley de Contrataciones, se hizo una investigación de una circunstancia que establecía que parte del personal clave había brindado una información falsa. Se le llama así información falsa, pero era una información no conforme. Se decía que este señor había trabajado en un lugar donde no existía ese cargo que decía haber tenido la persona, y eso es un elemento importante, porque uno de los presupuestos esenciales de la contratación pública es la buena fe. Y en este caso, la empresa contratista que había ganado el proceso que había convocado Miraflores para hacer ese movimiento de tierras, tenía un problema básico de no haber respetado la buena fe, porque había presentado personas que no cumplían con las características técnicas que debían tenerse. A partir de esto se resolvió el contrato que se había suscrito, sin embargo ellos ya habían hecho un movimiento de tierras en el área, porque acordémonos que esto comienza en diciembre del año 22, y esta paralización final se produce en marzo, abril, mayo del año 23. O sea, ya había habido un trabajo. Adelante, por favor. Entonces, a partir de esto, se declara nulo el contrato 33-2022. Con eso se paraliza completamente